eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo
Cordial saludo. Continuamos en el día de hoy con nuestra serie Un Nuevo Comienzo, basada en pasajes escogidos del libro de Deuteronomio. La semana anterior vimos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 nos dice que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y la reflexión de hoy apunta a que qué sucedería y qué debe de suceder en nuestras vidas si amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente y fuerzas. ¿Qué impacto tendría eso en nuestra familia? ¿Qué impacto tendría en tu familia? ¿Sí? Y esta es una pregunta muy importante, porque a veces puede parecer y se puede presentar una tensión entre amar a Dios, servir al Señor y la familia. Y a veces puede surgir la pregunta, si yo me abstengo de servir al Señor, ¿dañará a mis hijos? ¿Qué efecto tendrá esto en mis hijos? Esta es una pregunta muy real, muy válida para muchos padres y abuelos, ¿sí? Porque amas al Señor, quieres servirle, pero también quieres que tu vida cuente, no solamente para Dios, sino también para la familia. Y entonces a veces se presenta como esa tensión entre estas dos cosas. Amas a tus hijos, quieres ser una buena madre, un buen padre, pero también se nos dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y fuerza, ¿sí? Y entonces tenemos un matrimonio, tenemos unos hijos. Y esto es muy significativo porque cuando Moisés, aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, nos dice, ama al Señor tu Dios, inmediatamente nos da una instrucción. Versículo número 7, desde el 6, recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Versículo 7, enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de sus ciudades. Noten entonces que en el 5, Moisés nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. E inmediatamente en el versículo 7 empieza a describir, oído, el impacto que debe tener en tu familia el que tú ames a Dios con todo tu corazón, alma y fuerza. Entonces, lejos de que haya un choque, una tensión entre amar a Dios y amar a la familia, lo que quiero que veamos hoy, según las Escrituras, es que si eliges amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, tu familia será bendecida. Recuérdelo, por favor. Si amas al Señor, si eliges amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente y fuerzas, tu familia será bendecida. Entonces, la mejor manera de servir a la familia, la mejor manera de amar a la familia es vivir para Dios, para el Señor. De hecho, cualquier otra elección va a ser destructiva para los seres que ama. Entonces, quiero que recordemos este principio. Ama al Señor primero y la familia será bendecida. Ama a la familia primero y la familia sufrirá. Repito, ama al Señor primero y la familia será bendecida. Amen primero a la familia y la familia sufrirá. Y quiero que veas cómo funciona esto en
la vida práctica. Moisés está hablando a una nueva generación del pueblo de Dios que, como hemos visto desde que iniciamos esta serie, están al borde de la tierra prometida. Están a 70 días de entrar a la tierra prometida. 40 años antes, Dios había llamado a sus padres a dar un paso al frente y entrar en la tierra prometida. Recordemos, repasemos la historia, ¿sí? Ellos enviaron 2 espías y los espías fueron, miraron, volvieron y dieron un informe. ¿Cuál fue su informe? Dice, es una muy buena tierra, fluye leche y miel, pero hay gigantes allí y las ciudades están fortificadas. Entonces, cuando estos padres escucharon el informe de los espías, dijeron, no podemos entrar. Diríamos casi como que dieron media vuelta. Y eso los llevó a vagar 40 años en el desierto. Surge la pregunta, ¿por qué tomaron esta decisión? ¿Por qué se negaron a subir a Canaán? Debe haber habido muchos factores. Pueblos organizados, ciudades fortificadas, pero en Deuteronomio capítulo 1, versículo 39, vamos a obtener una visión fascinante de lo que pasó por su mente cuando escucharon el informe de los espías. Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Y sus niños, que ustedes pensaban que serían capturados, y sus hijos, que hoy no distinguen lo bueno de lo malo, entrarán en la tierra. A ellos se le dará para que la posea. ¿Notan lo que está pasando? Los espías regresaron y dijeron, hay gigantes en la tierra. Y los padres que dijeron, este es un riesgo demasiado grande. Tenemos niños pequeños. Tenemos que pensar en lo que es mejor para ellos. Por favor, recuerde esta frase, que como pastor se la escucho a muchos padres. Es que yo pienso en lo mejor para mis hijos. Tenemos que pensar en lo que es mejor para ellos. Si entramos en la tierra prometida, hay el peligro de que nuestros hijos sean llevados cautivos. Eso es lo que dijeron. ¿Entiendes lo que estaban diciendo? El riesgo es demasiado grande. Oído, no podemos hacer lo que Dios dice porque tenemos niños pequeños. Quiero que medites en eso. No podemos hacer lo que Dios dice porque tenemos niños pequeños. Y tenemos que pensar en qué es lo mejor para ellos. En otras palabras, pusieron primero por encima de Dios a sus hijos. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que a esos niños que intentaron proteger, pasaron la mayor parte de sus vidas vagando por el desierto. Quiero que reflexione usted como padre en esto. A veces queremos y creemos buscar lo que es mejor para nuestros hijos, por encima de lo que Dios dice. Y a veces, como pasó aquí, condenamos a nuestros hijos a vagar años por un desierto. Y aquí está la ironía. Quiero que por favor tome nota y escuche esto. Si los padres hubieran puesto al Señor antes que a los hijos habrían crecido en una tierra que fluye leche y miel. Pero debido a que los padres pusieron a los niños antes que al Señor, los niños pasaron la mayor parte de sus vidas
vagando por el desierto. Vuelvo y repito porque esto es muy importante. Si los padres hubieran puesto al Señor antes que a los hijos habrían crecido en una tierra que fluye leche y miel. Pero debido a que los padres pusieron a los niños antes que al Señor, los niños pasaron la mayor parte de sus vidas vagando por el desierto. Los padres pusieron primero a sus hijos y eso fue devastador para esos niños. Si hubieran ido a la tierra prometida, hubieran crecido en esa tierra que fluía leche y miel. Y poner a los niños en primer lugar, al poner los niños en primer lugar, estos padres se perjudicaron a sí mismos y a sus hijos. Por eso, mucho cuidado cuando tú como padre pronuncie esta frase: es que estoy pensando que es lo mejor para ellos. Y estamos poniendo por encima de Dios a nuestros hijos. Y los condenamos a que vaguen por el desierto años y años de su vida. Entonces, poner a sus hijos primero es lo peor que puede hacer por ellos. La mejor manera de servir a tu familia es que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto es válido y lo mismo ocurre con el matrimonio. Quiero que pensemos en nuestro matrimonio. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? Piense sobre esto. Y esto es muy diferente a la cultura que nos está rodeando hoy en día y que está haciendo tanto daño. Esposas, hablo a las esposas, no deseen ser las primeras en la vida de su esposo. Desee que Cristo sea el primero en la vida de su esposo. Porque si Cristo es el primero en la vida de su esposo, si su esposo ama a Cristo con todo su corazón, alma y fuerzas, te va a amar a ti y va a saber cómo amarte a ti. Pero si usted, esposa, es lo primero en la vida y más importante en la vida de su esposa, de su esposo, estás tomando el lugar de Dios. Y tomar el lugar de Dios es una carga que no puedes soportar. Solo vas a encontrar fallas y después decepciones. Esposos, igual. Para el esposo es igual. Ore y pida que la persona más importante en la vida de tu esposa sea Cristo. Porque si tu esposa ama a Cristo con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, va a saber amarte a ti. Esposo, si le va a regalar una tarjeta a su esposa o un muñequito a su esposo que diga te amo, pero no compre una tarjeta que diga, ¿sí?, vivo para ti, tú eres mi vida, sin ti no puedo vivir, porque eso es lo que encontramos en muchas tarjetas hoy en día. Encontramos en la música popular cantidad de canciones que hablan, ¿sí?, sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida está acabada. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama idolatría. Si vives para tu esposo o tu esposa, te conviertes en un idólatra y colocas sobre tu pareja una carga que él o ella no puede soportar. Eso no es amor. Eso es destruir
lo mismo que Dios busca construir. Solo Dios puede ser Dios para ti. Y tu esposo, tu esposa, no tiene la capacidad de ser eso. Por eso, cuidado con la música que escuchamos. Repito, esas canciones que hablan, tú eres mi vida, sin ti, mi vida no tiene sentido. Eso es idolatría. Esposo, esposa, ore para que en tu pareja, la persona más importante sea el Señor Jesucristo. Ora para que tu pareja ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Porque si tu pareja ama a Dios de esa manera, va a saber amarte a ti. Y no pongamos carga sobre nuestra pareja que no puede llevar, porque Dios debe ser el número uno en nuestra vida. Y cuando Él es el número uno en nuestra vida, Él nos va a guiar a amar verdaderamente a nuestra pareja. Y no podemos caer en la idolatría por nuestro esposo o por nuestra esposa. Esto en cuanto al matrimonio, pero pensemos ahora en los hijos. Quiero que pienses en tus hijos. ¿Cuánto los amas? Y el mismo principio que acabamos de explicar para el matrimonio se aplica a los hijos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso incluye a tus hijos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, el que ama a su hijo o su hija más que a mí, no es digno de mí. Y la gente lee esto y dice, ¿cómo Jesús pudo decir tal cosa? Cuando Jesús está diciendo esto, simplemente estaba aplicando el primer mandamiento. Si dejas que tus hijos ocupen el primer lugar en tu corazón y el primer lugar en tu vida y ocupen el primer lugar en todas tus posesiones y en lo que eres, has convertido a tus hijos en un ídolo. Y si los conviertes en ídolos, ¿qué les estás enseñando a hacer a tus hijos? Les estás enseñando a adorarse a sí mismo. Por eso, entiende bien el principio. No vivas para tu cónyuge ni por tu familia. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi vida es Cristo. Y cuando mi vida es Cristo, cuando yo amo a Cristo con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas, cuando yo amo a Cristo y Él es el primer lugar en mi vida, todo lo demás va a ser alineado en torno a la pasión por nuestro Señor Jesucristo. Quiero que reflexiones en esto, porque a veces creemos amar a nuestros hijos o creemos amar a nuestros padres, porque a veces también es al contrario. Hijos cuyos padres se convierten en su Dios. Cuando sucede esto, cuando colocamos nuestro matrimonio, nuestros hijos, primero que Dios, los condenamos al desierto. Pero cuando Cristo es lo primero en nuestra vida, todo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra relación con la iglesia, se alinea con Dios, todo marcha de una manera muy, muy diferente. Y recuerde, primero Moisés nos habló de amar a Dios, que es el primer mandamiento, amar a Dios, y después
dijo, y estas palabras enséñalas a tus hijos. Que el Señor nos ayude a alinear nuestra vida en torno a esa pasión por Dios. Porque aquí van 40 años después, esos pequeños que debían entrar desde el principio a la tierra prometida, y sus padres creyeron que los estaban protegiendo, lo único que hicieron fue condenarlos a pasar 40 años en el desierto. Ya esos niños ahora son adultos. Sus padres los habían puesto primero y habían sufrido como resultado. Y como pastor me toca ver muchos hijos que sufren en sus vidas, que les toca atravesar desiertos, porque sus padres los convirtieron en pequeños ídolos. Y la invitación hoy, tienes que elegir cómo vas a vivir. Ahora Moisés está dando su último mensaje a esta generación. Están al borde de la tierra prometida. Esos niños ahora ya son padres, ahora tienen sus propios hijos. Y fíjese, todavía hay gigantes en la tierra prometida. Las ciudades todavía están amuralladas. Y Dios está llamando a esta generación próxima a entrar a la tierra prometida. Y les va a decir, entren. Y Moisés aquí les dice, miren muchachos, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y todas tus fuerzas. Tus padres no hicieron eso. Tus padres tenían fe, pero no tenían misión, porque te pusieron a ti primero. Mire lo que hicieron ellos y mire qué va a hacer usted. Ahora estás parado al frente de la tierra prometida. Tú también tienes hijos pequeños y usted debe elegir qué va a vivir. ¿Has visto cómo ese amor a medias por Dios, porque pusieron a sus hijos primero, ese amor a medias condenó a sus hijos a vivir 40 años en el desierto? ¿Qué tenemos que hacer? Debemos alinear nuestra vida en torno a una gran pasión por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando yo tengo claro quién es Dios y yo amo a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas, todo lo demás se va a alinear. A veces cuando hablamos de este tema de amar a Dios, amar la familia y el servicio a Dios, a veces hemos escuchado de que hay que ser equilibrados. Les soy sincero, eso de equilibrado para mí no funciona. Y he leído y escuchado algunos comentarios muy interesantes y creo que la mejor palabra no es un equilibrio, sino alinear, porque no se puede separar el amor a Dios, el amor a la familia y el servir a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Y es alinear. Y repito, alinear no es equilibrar, porque cuando se plantea el amar a Dios, el amar a la familia, repito, no es que haya un equilibrio, porque cuando se habla de equilibrio es como dos cosas que están como enfrentadas. Mantén el equilibrio, suena bien, pero sorprendentemente no ayuda y en muchos casos no funciona, ¿sí? Porque cuando amo al Señor, amo a la familia, sirvo al Señor, todo va en la misma dirección
Y Moisés nos dice aquí cómo hacerlo en los versículos siguientes de Deuteronomio capítulo 6, el versículo 6. Dice así: recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Primero nos dice, recuerde, o sea, nunca olvide el mandamiento, amar a Dios. Y dice, enséñales a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a las entradas de las ciudades. Entonces, ¿qué es esto de alinear? Es que todo va por el mismo carril, en la misma dirección, uno al lado de otro, va adelante. Y Moisés nos dice cómo hacer esto. Primero nos dice, el versículo 6 dice, recuerda siempre estos mandamientos que yo te doy hoy. O sea, téngalos en tu corazón. Ame al Señor con todo tu corazón. Pero amar a Dios, repito, empieza en tu propia vida, en tu propio corazón. Y lo vimos la semana anterior. ¿Cómo se hace eso? Estando nosotros al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero esto se tiene que traducir en todos los actos de nuestra vida diaria, de una manera práctica. Dice, háblale a tus hijos, háblales cuando te sientes con ellos en casa. En otras palabras, en la conversación familiar, hay que hablar a nuestros hijos de Dios y lo que Dios ha hecho. No es darles un mensaje moralista, no, ábrele tu corazón. Que ellos puedan ver tu fe, lo que tú crees, de una manera adecuada, que vean en ti tu pasión por Dios. Por eso dice, háblales. Pero repito, no es un mensaje moralista. Hagan esto, no hagan esto. No es eso. Muéstrales tu corazón. ¿Por qué tienes esa pasión con Dios? El versículo 8 nos dice, escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio. Cuando se habla de brazos, de manos, la mano es el medio de la acción. Que ellos puedan ver que lo que hay en tu corazón se refleja en tu vida diaria, que es algo práctico, en tus compromisos, en tus elecciones, en tus decisiones, en tu ministerio. Entonces, si deseas alinear a tu familia en torno a esa pasión por Dios, tú debes de ir adelante, debes dar el paso, debes ser ejemplo. No nos podemos limitar a hablar. Ellos deben ver nuestras acciones. Y el versículo 9 nos dice, escríbelos en las puertas de tu casa y a las entradas de tus ciudades. Está hablando de ¿qué? De la familia. Que toda la familia, incluidos tus hijos, vean en ti esa pasión que te consume por Dios y que ellos sean parte de esa pasión que tú tienes por Dios. O sea, permítales participar en Él. Pero, repito, no solamente son palabras. Quiero contarles un poco de mi ejemplo. Yo vi, no solamente yo, mis hermanos y yo, vimos en nuestra madre una mujer con una gran pasión por Cristo. Y eso impactó nuestras vidas. Mi madre trabajó mucho en muchas cosas cuando éramos jóvenes para mantener su familia, para darnos estudio a nosotros.
Y algunos de ustedes saben lo que es eso, que es agotador. Trabajar, llegar a una casa, hijos, organizar la casa, ropa, comida. Pero mi madre, primero era su amor y su pasión por Dios. Y eso se reflejaba en que todo en su vida estaba alineado con Dios. Nos amaba a nosotros, servía en la iglesia, enseñaba a otras mujeres, visitaba, aconsejaba, leía la palabra, oraba, y nosotros no solamente la escuchábamos, veíamos cómo servía, cómo amaba. Se veía esa pasión por Dios. Lo vimos, lo vi. Y eso marcó nuestra vida. Pero su primer amor siempre fue Dios. ¿Nos amaba a nosotros? Claro que nos amaba, pero su primera pasión era Dios. Le encantaba asistir a la iglesia, no porque fuese un pecado no ir a la iglesia, no, sino porque amaba a las personas, amaba a Dios y quería transmitirnos eso a nosotros, y nosotros lo escuchamos, lo vimos, lo sentimos en su actuar, cómo trataba a la gente, cómo ayudaba, cómo servía. La gente a menudo me pregunta, ¿cómo protejo a mi vida, a mis hijos, de las presiones de esta vida? Lo único que yo les digo es que yo de niño recibí los beneficios inconmensurables de una madre que me tuvo expuesto, nos tuvo expuestos a Dios, a servir al Señor. Y era real ese versículo que encontramos en la Biblia. En cuanto a mí, mi casa y yo serviremos al Señor. Y muchos de ustedes han captado esa visión y lo están haciendo de esa manera. Y vemos cómo sus hijos aman a Dios y están llenos de admiración y agradecimiento. Aman su familia, sirven como familia. Aman a sus padres, pero antes que a sus padres, aman a Dios. Eso es alinearnos con amar a Dios. Volvamos a Deuteronomio. Los padres que dijeron, no podemos entrar a la tierra prometida porque los niños están pequeños. Qué pesar, qué peligro. Y eso los llevó a que sus hijos estuviesen 40 años en el desierto. Pero los padres que dicen, yo y mi casa serviremos al Señor, esa fue la generación que entró a la tierra prometida, que llevó a sus hijos a la tierra prometida. Quiero finalizar leyendo Deuteronomio capítulo 6, versículos 20 y 21. Dice así: en el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿cuál es el significado de las enseñanzas, normas y leyes que el Señor nuestro Dios te dio? Tú le responderás. Escuchen la respuesta. Nosotros éramos esclavos del faraón de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto gracias a su gran poder. Repito, nosotros éramos esclavos del faraón de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto gracias a su gran poder. La invitación es a que amemos a Dios con esa pasión, con una pasión devoradora por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vivamos así, nuestros hijos nos van a preguntar, ¿y usted por qué, papá? ¿Por qué mamá vive así? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué amas a Dios de esa manera? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? Si amas al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, tus hijos te preguntarán, ¿por qué?
Ama a Dios así. ¿Por qué viene tanta gente a nuestra casa? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué leemos? ¿Por qué hacemos otras cosas que otras familias no hacen? Cuando tus hijos te pregunten eso, cuéntales lo que Cristo ha hecho por ti. Nosotros éramos esclavos. Usted y yo éramos esclavos del pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra vida estaba arruinada en vicios. Nuestra vida no tenía sentido. Pero el Señor nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud. Nuestros hijos tienen que escuchar eso. Éramos esclavos. Éramos esclavos. El Señor en su palabra nos está llamando y está llamando a ustedes como padres a hacer más que enseñarles a sus hijos códigos morales, porque ahí a veces nos equivocamos. Pensamos que el Evangelio es decirle al hijo haga o no haga, coma o no coma, vista o no vista. El Evangelio se trata de amar a Dios con todo el corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y eso es algo mucho más profundo que moralidad. Y cuando usted como papá y mamá vive con esa pasión por Dios, tus hijos te preguntarán, ¿por qué tiene usted esa profunda pasión por Dios? Papá, mamá, ¿cómo mantienes tu amor por mi mamá, por mi papá, por nosotros? Cuando ellos te pregunten eso, dígale todo lo que el Señor ha hecho por usted. Dígale lo que el Señor significa para usted. Dígale, el Hijo de Dios, Cristo, me amó, se entregó por mí, y todo lo que tengo y todo lo que soy, lo he recibido de Él. Cuando tus hijos te pregunten, dígales, yo era esclavo y Jesús me hizo libre. Vive para tu familia y la llevarás al desierto. Vive para el Señor y guiará a su familia a la tierra prometida. Usted decide cómo va a vivir. Vive para tu familia y la llevarás al desierto. Vive para el Señor y guiará a su familia a la tierra prometida. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas. Y cuando ames a Dios de esa manera, todo lo demás, Dios lo va a alinear. Tu matrimonio, tu amor por tu pareja, tu amor por tus hijos, tu trabajo, tus relaciones, tu servicio en la iglesia. Ama a Dios, ama a Dios. Y cuando te pregunten, ¿por qué amas a Dios? Cuéntales todo lo que el Señor ha hecho por usted. Que el Señor les bendiga, que tengan buena semana y que el Señor sea lo más importante en su vida. Y todo lo demás, el Señor lo va a alinear. Que Dios les bendiga. Decía un pastor en estos días, y le escuché una frase que me impactó mucho. ¿Quieres cambiar el mundo? Ve a tu casa y ama a tu familia. Cuando ames a Dios con gran pasión, puedes ir a tu casa y vas a amar a tu familia. Que el Señor les bendiga. Que tengan buena semana.